Y está con nosotros hoy Carlos Floriano, número 3 del Partido Popular. Muy buenos días. Muy buenos días. Es un placer, como siempre, tenerle aquí en la televisión pública. Un placer para mí. No sé si muy a su pesar, muy noticioso usted últimamente, en estas últimas horas. Bueno, pues eso parece ser que dicen los medios, ¿no? ¿A su pesar o no? Bueno, las cosas son como son y ya está, y hay que asumirlas como vienen. Bueno, vamos a empezar hablando de ese recorte. Ayer a media tarde, a través de una nota de prensa, el Gobierno informaba de un ajuste, dicen ustedes, recorte de 10.000 millones en sanidad y en educación. Díganos, ¿en qué consiste? ¿De dónde va a salir nada menos que 10.000 millones de euros? Bueno, tenemos un problema, ¿no? Que hemos tenido una sanidad que se estaba financiando sobre la base de, en una parte muy importante, de no pagarla. Nos hemos encontrado con un agujero de 15.000 millones de euros que se deben a proveedores. 15.000 millones de euros, ¿no? 2,5 billones de las antiguas pesetas no se pagaban, y por tanto hay que ver la manera de ir afrontando ese gasto. Hemos presentado un plan de estabilidad, tenemos que presentar en el mes de abril un plan de estabilidad a la Unión Europea 2012-2015 con un conjunto de reformas, entre ellas las de sanidad y educación, que había anunciado el presidente del Gobierno el lunes pasado, y en ese marco las comunidades autónomas tienen que decidir, que son las que tienen encomendada la gestión de la sanidad y la educación, tienen que ver cómo somos capaces de ajustar esos 10.000 millones de euros, que hay que sacarlos sin que afecte para nada a lo que es la calidad ni en la sanidad ni en la educación. Pero parece muy difícil, porque es que no hablamos de un duro, una peseta, un euro, hablamos de 10.000 millones. ¿Cómo es posible que eso se recorte, que lo hagan las comunidades autónomas, como está usted indicando, sin que lo perciba el ciudadano? Parece absolutamente imposible. ¿Cómo? Convénzanos. Pues hay que intentar hacerlo. ¿Cómo? Y hay ¿De dónde sería el recorte? Antes hay que le preguntaba, ¿de buscar dónde? racionalizar, hay que buscar evitar ineficiencia, hay que buscar evitar duplicidades. Yo les voy a poner un ejemplo, que a mí me parece que es un elemento que todo el mundo entiende muy bien. Nosotros estamos proponiendo el que haya una central de compras para todas las comunidades autónomas de todo el material sanitario. Esa central de compras garantizaría el pago de manera inmediata porque sería con el aval del Estado. Fíjese, si fuéramos capaces de hacerlo, no solo conseguiríamos que el precio bajase, puesto que todo el mundo entiende que cuando se paga antes, el precio puede bajar, y cuando se compra más, el precio también puede ser más pequeño. Pero es que además los costes financieros que nos imponen por aplazar el pago, que las comunidades autónomas por sí mismas no pueden hacerlo de manera inmediata, sino que tienen que aplazarlo, nos imponen unos costes financieros. Bien, con todo eso podíamos ahorrar, dicen los expertos, en torno a 2.000 millones de euros. Pero ¿y por qué el PP, que gobierna en las comunidades autónomas, no se ha puesto a ello? Por eso, porque gobiernan en la mayoría. Por eso, en cuanto hemos llegado al gobierno, lo que tenemos que hacer es, vamos a poner en marcha esta central de compras que nos permita que esto sea eficaz. Usted sabe que hubo una propuesta en su día del presidente Núñez Feijóo para el ámbito de los genéricos, que fue recurrido luego por el gobierno del Estado. Y a nosotros, que eso nos parece una buena idea y que hay que hacer, nos supone un elemento en el que podemos ahorrar muchos cientos, en concreto dicen los expertos 2.000 millones de euros, sin necesidad de afectar a lo que es la calidad de los servicios. Eso sería un tanto por ciento. Póngame más ejemplos, porque de 2.000 a 10.000 todavía falta mucho. Tiene que ser una cuestión que tienen que ver las comunidades autónomas, qué es y dónde se puede mejorar la eficiencia, se pueden evitar duplicidades para alcanzar ese gran objetivo. Fíjese, si hace un año nos hubieran dicho que las comunidades autónomas podrían ajustar sus presupuestos en 10.000 millones de euros, nos hubiéramos preguntado, ¿y de dónde lo han hecho? Pues bien, en los planes de estabilidad que las comunidades autónomas han mandado al Gobierno para este año, ya se han ajustado en 10.000 millones de euros. Es decir, que hay sitios donde se puede tocar sin afectar o afectando lo menos posible a lo que tiene que ser la vida de los ciudadanos. ¿Y cree que no se está percibiendo en la vida de los ciudadanos esos primeros 10.000 a los que hay que sumar estos nuevos 10.000? ¿De verdad cree que no se nota un recorte tan alto? Yo creo que lo que más se percibe en los ciudadanos es el drama del desempleo que tenemos. Lo que más se percibe por parte de los ciudadanos es el que casi todas las familias españolas tienen alguno de sus miembros en paro, y tenemos que tener como objetivo primero reducir el déficit para poder financiarnos y que eso financie nuestro crecimiento creador de empleo. Si seguimos empeñados en gastar como estábamos,
podríamos llegar a un momento, que ha sido en el que nos hemos encontrado, de colapso financiero. Y por eso tenemos que trasladar a quienes nos prestan el dinero la seguridad de que les vamos a pagar, porque si no, dejarán de prestarnos a un precio razonable el dinero. Ha dicho usted textualmente que se han encontrado con un agujero de 15.000 millones en este tema, en el de la sanidad. Supongo que eso se lo ha dicho también a los presidentes autonómicos del Partido Popular. Pago a proveedores. Donde gobiernan, estoy pensando en Valencia, pero hay muchos otros lugares, y es un problema también del Partido Popular y de la gestión que ha hecho el Partido Popular, ¿o no se asume como tal? Mire, nosotros asumimos la herencia tal y como la hemos recibido, como no puede ser... Incluida, me refiero, la de Camps, a Fabra, la de todas. No sé, cuando se acoge la herencia puede ser o a título inventario o puede ser total. Y lo que se ha dicho es, se asume la herencia tal y como la recibimos. Pero como somos el gobierno, vamos a hacer algo que no ha hecho el gobierno anterior, que es vigilar el que las comunidades autónomas cumplan objetivos de déficit. Antes, como usted sabe, se derogaban las leyes que impedían a las comunidades autónomas gastar por encima de sus ingresos, y nosotros lo que hacemos es llegar e imponer normas que impidan a las comunidades autónomas gastar por encima de lo que ingresan, porque es un objetivo razonable. Eso ahora, pero ¿y hasta ahora? Y por eso le ponía el ejemplo de una comunidad, por ejemplo, donde gobiernan ustedes desde hace mucho tiempo. Ayer vimos en las noticias esa información de un hospital oncológico donde se trata mucha gente que tiene una deuda a la Generalitat con ellos y no puede asumir a partir de ahora. ¿El castigo del que se habla para un gestor que no haga bien su trabajo también se va a aplicar en eso? Nosotros, en cuanto hemos llegado al gobierno, llevamos 3 meses en el gobierno, lo que hemos hecho ha sido propiciar una norma que impida a las comunidades autónomas gastar por encima de lo que ingresan. Eso lo hemos hecho, lo dijimos hace mucho tiempo, que el gobierno tenía la responsabilidad de vigilarlo, había una dejación por parte del gobierno anterior y nosotros no vamos a abdicar de las obligaciones que tenemos. ¿Y entonces qué va a hacer, por ejemplo, cualquier comunidad que efectivamente no pueda gastar más de lo que tiene y que además tiene las cuentas como las tiene, a la que se le va a exigir un recorte? ¿Qué hace un gestor público? Pues tenemos que intentar hacer más con menos, que ha sido uno de los lemas con los que nos hemos presentado en esta campaña electoral. Nosotros en esta campaña electoral hemos dicho que el principal objetivo era la austeridad para evitar el déficit, porque esa es la garantía. Mire, el año pasado nuestro país gastó 90.000 millones de euros más de los que ingresamos. Este año en los presupuestos hemos tenido que reflejar 29.000 millones de euros para pagar intereses de deuda. Un país no puede continuar así, el país no puede continuar así. Nos gustaría poder dar más, pero es que tenemos que pedir dinero fuera y ese dinero fuera solo no lo prestan si tienen la garantía de que se los vamos a devolver. Y por eso es muy importante dar esa garantía a quien no lo puede dejar. Una duda que ha surgido también. Hace no llega 2 semanas el Gobierno presenta sus presupuestos con recortes también y se da esa rueda de prensa. ¿Por qué no han pasado 2 semanas y se anuncia otro recorte? ¿Están ustedes mirando a los mercados esos 416 puntos que acabamos de conocer de la prima de riesgo? Hay 2 elementos, ¿no? Uno, que durante el mes de abril hay que presentar el plan de estabilidad ante la Unión Europea y por tanto había que ponerle números a reformas que se iban a acometer del mes de marzo al verano y que había anunciado el presidente Rajoy, que son las reformas en sanidad, en educación y hasta 9 reformas más. Pues bien, había que ponerle números para presentar ese plan de estabilidad que tenemos que hacer ante las autoridades de la Unión Europea. Y ahí es donde se enmarca el poner la cantidad de los 10.000 millones de euros, que también esperamos sirva de ejemplo del compromiso que tenemos los españoles. Que si están ustedes mirando a los mercados, lo digo porque eso se va a saber en el plan de estabilidad. Ya nos contarán el plan de estabilidad y sin embargo ayer nos contaron la otra parte. ¿Por qué? ¿Por los mercados? No, porque tenemos la obligación de trasladar a todo el mundo la seguridad de que nosotros vamos a pagar, sobre todo a los que nos dejan el dinero. Ya nos gustaría no tener que trasladar tranquilidad a los que nos dejan el dinero, pero es que tenemos que financiar nuestro crecimiento, porque si no, no hay empleo, que es la preocupación básica. Y desgraciadamente la gestión que se ha hecho en los últimos años nos ha llevado a un momento de colapso financiero. Perdón. Es verdad que es una herencia que nosotros asumimos como tal, pero lo cierto
es que esa situación de colapso financiero estaba ahí. ¿Por qué una nota de prensa? ¿Por qué un anuncio tan importante que usted está destacando como muy importante se hace vía nota de prensa? No hay una comparecencia de alguien del gobierno que dé la cara y que diga esto es lo que está pasando, ya que ustedes presumen de decir las cosas como están ocurriendo. Bueno, yo creo que a todo el mundo sabe que el gobierno dice la verdad, que estamos diciendo lo que vamos a hacer, lo que hemos hecho, lo estamos tratando de explicar. ¿Hay maneras de hacerlo? ¿Compareciendo o no compareciendo? Es verdad que ayer se hizo a través de una nota de prensa, si no me equivoco, el señor Montoro está esta mañana en Radio Nacional de España explicando esta cuestión y créanme que los 10.000 millones de euros no los pueden decidir el gobierno. Los 10.000 millones de euros quien los tiene que decidir son las comunidades autónomas y por eso hay que esperar a que se produzca ese acuerdo, se discuta y se acuerde de qué manera se puede hacer ese recorte de 10.000 millones de euros en temas que no afecten a lo que debe ser la calidad de ese acceso al derecho de la sanidad y de la educación. ¿Usted conocía que se iba a hacer este anuncio cuando compareció por la mañana ante nuestros compañeros? Nosotros sabíamos que se estaba elaborando el plan de estabilidad. ¿Pero sabía que se iba a anunciar ayer mismo el contenido? Ayer se iba a hacer una nota, se iba a explicar, se iba a hacer a través de una nota la reunión que se iba a mantener sobre la redacción del plan de estabilidad. ¿Pero sabía que iba a haber un anuncio de recorte de esa cantidad aproximada? ¿Tenía datos del gobierno? Bueno, es que solamente se puede explicar la necesidad de bajar al 5,3% en déficit durante este año y al 3% al año que viene sobre la base de hacer reducciones. Sí, pero yo no le estoy preguntando eso, que eso es obvio. Y ya lo han anunciado en los presupuestos. Claro. Le digo porque genera mucha polémica su propia rueda de prensa. Por eso le preguntaba si tenía datos. Luego, si quiere, intentamos despejar las polémicas que se puedan generar. Pero lo que digo es que solo se puede bajar del 8,5% al 5,3% y del 5,3% al 3% de déficit si se hacen recortes y se hacen ajustes. Fíjese, solo con que el gobierno anterior hubiera cumplido su palabra en el plan de estabilidad y hubiéramos tenido un déficit del 6% y no del 8,5%, el recorte para este año sería 18.000 millones de euros menor y el del año que viene 10.000 millones de euros menor. Es decir, tenemos que gestionar una situación muy mal gestionada en años anteriores y tenemos que afrontarla con mucha decisión, y eso es lo que estamos tratando de hacer. Bueno, yo le decía que llamaron la atención sus palabras ayer de Guindos por la mañana, lo escuchábamos aquí en directo, hacía esa reflexión sobre la posibilidad de copago. Le preguntaban y él decía, pues sí, hay que plantearse que alguien que gana 100.000 euros pues no pague lo mismo que alguien que gana mucho menos. Y usted sale... ¿Sabe qué pasa? Esto es como el juego ese, ¿no? En la que uno le dice una cosa al oído... Si quiere lo escuchamos. No, lo escuchamos. ¿Quiere que lo escuchemos? No hay problema. Pero déjeme que yo haga el timing del asunto, ¿no? Pero insisto, se lo iba a hacer yo, pero si lo quiere hacer usted. Muchas veces adelante. Se empieza a contar algo al oído y al final lo que llega al final pues es otra cosa. Espere, que no, me ha dado la idea. Lo que prefiero es que la gente lo escuche y efectivamente adelante. Valore. Vamos a ver si podemos recuperar ese total, lo que decía por la mañana de Guindos en la SER y lo que a continuación decía nuestro invitado en la sede del Partido Popular. Yo creo que tenemos que abrir un debate entre la Administración Central y las comunidades autónomas y pensar si, por ejemplo, en la situación actual, pues tenemos que proveer todos los servicios sanitarios gratuitamente a un señor que gane más de 100.000 euros, por ejemplo. Yo solo me quedo con la gratuidad de la que habla la ministra de Sanidad y me planteo también las reformas que ha impulsado y que quiere impulsar la ministra Ana Mato. Y las palabras del señor de Guindos las enmarco en una reflexión de carácter personal. Dos dudas, ya la gente lo ha escuchado, ahí ya no podemos usted y yo añadir nada porque ya está escuchado. Así esto sirve muy bien. La hemeroteca sí, pero déjeme que le pregunte dos cosas de estas declaraciones. Uno, ¿cómo distinguimos una opinión personal de nada menos que el ministro de Economía en una entrevista en directo en una radio, en este caso en la cadena SER, de lo que no es una opinión personal cuando está hablando como un ministro? ¿Cómo lo distinguimos? Ahora, si me permite, yo le cuento y seguramente encontraremos respuesta a lo que usted me pregunta. Venga, vamos a ello. Mire, el ministro rechaza el copago. Un poquito antes de ese corte que usted ha puesto, si la pone entero, diría, no estamos hablando del copago. El ministro rechaza el copago. La pregunta que a mí me hacen, y el total que pone, es la respuesta a una pregunta en la que me indican por el copago, que yo rechazo. Es decir, el ministro rechaza el copago y yo rechazo el copago. Él dice que rechaza el copago porque no es la panacea. Y yo también rechazo el copago. Es decir, el ministro de Economía y Carlos Floriano
no hay contradicción en rechazar el copago. Y luego él habla de la progresividad, en la prestación de los servicios sanitarios. Y dice, no que sea una propuesta, sino que tenemos que abrir un debate sobre la progresividad. Dice que está sobre la mesa, lo ha dicho esta mañana Montoro también. Tenemos que abrir un debate sobre la progresividad. Es que en el Consejo, que yo le decía antes, Nacional de Salud, se tiene que abrir un debate sobre de qué forma vamos a ser capaces de pagar 15.000 millones de euros. Y podemos decir, hagámoslo buscando la progresividad, en eso podemos buscar la progresividad en, por ejemplo, evitar pagar el 25% de nuestra factura sanitaria cuando en el resto de Europa se paga el 15%, y decir, oye, ¿por qué no nos parecemos a Europa más en no pagar por gastos farmacéuticos el 25% del gasto sanitario y solo pagar el 15%? Y nosotros decimos, vamos a parecernos más a Europa y paguemos solo el 15%. Y ahora busquemos la fórmula. Por eso el ministro de Guindos dice, ese ejemplo. Tenemos que abrir un debate sobre esa cuestión, y donde yo enmarco en una reflexión personal. Si no fue una reflexión personal y es algo que hay que abrir como debate en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, a eso es a lo que yo me refiero. Pues dígame, ¿usted está de acuerdo como dirigente del Partido Popular? No una opinión personal, vamos a hablar, que yo creo que suele ser las dos cosas. No tengo ningún problema. ¿Está de acuerdo o no con lo de los 100.000 euros? Yo creo que nosotros tenemos que discutir sobre cómo pagamos 15.000 millones de euros que nos hemos encontrado. ¿Esa es una vía? Hay muchas fórmulas, y lo que hay que intentar es escoger aquella vía que no afecte a la calidad del servicio, que todo el mundo en España, viva en Bilbao, en Cádiz, en Cáceres o en Valencia, tengan acceso a los mismos servicios. Y yo sinceramente creo que la salud no es cobrable. Sí, pero no me está respondiendo a lo que le pregunto. El ministro alegremente, supongo, quiero pensar, no dice 100.000 euros. Es más, ha provocado que incluso los expertos, las organizaciones que se dedican a esto, las asociaciones de clínicas privadas, emitan una opinión. 100.000 euros. Ese debe ser, a pesar de que es una cifra pequeña de gente que cobra ese tipo de sueldos, el límite es lo que está pensando el gobierno, porque debatimos los periodistas. Suponemos que el gobierno lo que hace es tomar decisiones. Más allá de que haya un debate con las comunidades, ¿eso está sobre la mesa? ¿Al Partido Popular le gusta ese límite, sí o no? Tenemos que discutirlo en el seno no me dice si del le gusta Consejo o no, de Política Floriano. Fiscal y Financiera. Es que mis gustos, perdóneme, aquí importan poco. Hombre, ayer importaban y hoy también. Lo importante es que en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, mejor dicho, en el Consejo Nacional de Salud, se tome la decisión para evitar que se puedan pagar, se tengan que pagar o se tenga que deber 15.000 millones de euros, que ha sido con la situación con la que nos hemos encontrado. A mí me hace mucha gracia cuando oigo hablar de líneas rojas y que no dijeron nada, que esas líneas rojas había que ponerlas cuando se estaba gastando por encima de lo que se ingresaba y habíamos llegado a una situación de un servicio sanitario absolutamente insostenible. Aquí durante mucho tiempo hablamos de la descoordinación y se lo decíamos a los ministros, a la ministra Salgado, ministra de Economía, vicepresidenta, cuando había mensajes confusos. Esto es descoordinación, esto es lanzar mensajes confusos, porque por un lado se dice copago no, progresividad sí, hace poco se criticaba el tema de los impuestos y ahora se ha tenido que hacer. ¿Esto es descoordinación o no? ¿Se están enfrentando a un toro tan brutal que por eso los mensajes fallan? ¿La comunicación está fallando, como decía el otro gobierno? Si cuando nosotros llegamos al gobierno, no nos hubiéramos encontrado con un déficit mayor del que el gobierno decía, nosotros no hubiéramos tenido que tocar los impuestos. El impuesto de la renta de las personas físicas. Dijeron que no iban a hablar de la herencia recibida. De los impuestos de hemeroteca. Del impuesto de la renta de las personas físicas. Y sobre la base de esa cuestión, del impuesto de la renta de las personas físicas, tuvimos que hacerlo por lo que nos encontramos que no esperábamos encontrarnos. Cuando el señor ministro de Guindos habla no al copago, exactamente lo mismo digo yo, y que tenemos que discutir en el seno del órgano competente sobre cómo pagamos una deuda que existe. Creo que es conveniente que nos pongamos de acuerdo sobre cómo pagamos eso y hacemos que la sanidad sea sostenible, porque la vía por la que íbamos, hacía que el derecho a la sanidad y a la educación pues cayese en picado. La amnistía fiscal, me decía que su opinión no importa mucho. Bueno, sí importa, por eso está aquí. ¿La amnistía fiscal le gusta o no? Como medida recaudatoria. Depende de con qué me la compare. Con nada. Mire, simplemente como medida. No. Como medida para recaudar, no la han comparado ustedes con la nada. amnistía fiscal
que tenga como compensación por aparecer el dinero comprar deuda pública, con lo cual el defraudador hace un negociete porque encima le pagan un tipo de interés por aflorar dinero, que era la propuesta que hacían en el 2010 el gobierno del Partido Socialista. No me gusta nada. Si lo que hay es entre 25 y 35.000 millones de euros que se habrá defraudado en otro momento, supongo que no en estos 100 días, y tenemos que intentar aflorarlo, pues nosotros hemos dicho, oiga, usted lo puede aflorar, pero que sepa que tiene que pagar un 10%. Que me gustaría pero que esas rentas... Perdonárselo, lo digo porque por comparación, ¿por qué no lo comparamos con perseguir el fraude fiscal? ¿Por qué no se persigue en vez de perdonarse? Ahí va, gracias por anticiparse a mi reflexión posterior. Si eso me lo pone usted en relación con coger ese dinero y que tengan que tributar, no hay duda, pero por eso no podemos abdicar de la necesaria persecución del dinero negro, con todas sus consecuencias, para que salga adelante. Depende, le decía, si para recaudar, porque si a mí en este momento me dicen que es para el IVA, para subir el IVA, que la alternativa es subir el IVA, yo le digo, oiga, fuera, hay muchos que quieren que subamos el IVA, pero nosotros entendemos, primero, que es injusto, porque el que menos tiene paga el IVA igual que el que más tiene, y segundo, porque creemos que habría una deflación del consumo, que es un elemento importante para nuestra recuperación económica. Si no funciona la amnistía fiscal, ¿pueden tirar del IVA? Bueno, yo creo que habrá que tirar de otros asuntos. Lo digo porque hoy el secretario de Estado de Hacienda, claro, supongo que no a título personal, sino como secretario de Estado, lo dice en expansión. Si no, habrá que tirar de otros asuntos. Es decir, tenemos que conseguir, el objetivo básico es cumplir nuestro objetivo de déficit. Como opinión personal, nuestro objetivo básico es llegar al 5,3% de déficit en este momento y al 3% en el 2013, porque esa es la clave para poder obtener la financiación que necesitamos para nuestro crecimiento y la creación de empleo. La opinión personal sería bueno que coincidiera, digo yo, la opinión personal con la opinión política de un político, ¿o no? No debería coincidir. Hasta ahora coinciden siempre, afortunadamente. O sea, ayer hacía usted esa distinción. Vamos a escuchar si le parece por aquí al resto de la mesa. Natibel. Sí, señor Floriano, yo antes he trasladado la impresión de que el señor de Guindos tiene la mirada puesta en Bruselas, donde está su pasado reciente y donde estará probablemente su futuro inmediato, y sin embargo el señor Montoro y ustedes en el partido pues tienen que andar mirando a ambos lados con más cuidado, ¿no? ¿No hay nadie que coordine esos dos intereses tan divergentes? Créame, yo respeto profundamente su opinión personal, como no puede ser de otra manera, ¿no? De otra manera. Pero cuando alguien dice tenemos que abrir un debate, pues oiga, se podemos interpretar en como se quiera, ¿no? No lo digo solo por esta anécdota, sino en general. Da la impresión de que de Guindos va a Bruselas y se siente en su casa y mira con mucho más interés lo que dicen allí que lo que decimos aquí. El ministro de Guindos tiene una gran responsabilidad, que es explicar en Europa cuáles son las medidas que estamos adoptando para cumplir con los objetivos de déficit que tenemos marcados, que es, insisto, la condición sine qua non para que pueda haber financiación y crecimiento y, por tanto, creación de empleo. Y por eso el señor de Guindos tiene que hacer lo que hace, planteándolo como lo plantea y estando mirando donde tiene que mirar, porque explicar lo que estamos haciendo, insisto, en solo 100 días, creo que tiene que ser muy bien explicado, sabiendo que tenemos por delante 3 años y 9 meses más, pero es necesario que estas medidas que estamos tomando en tan poco tiempo sean perfectamente entendidas en la Unión Europea. Ese quizás sea el sentido de la mirada a la que usted se refería. Vieito. Vamos, se ha instalado en la opinión pública la matriz, la idea de que el gobierno del Partido Popular comunica mal. Sin embargo, paralelamente a esto hay una sobreexposición. Los ministros hablan en todos los medios de comunicación, en todas las emisoras, en todos los periódicos, en Frankfurt, en Londres. ¿Exactamente en qué consiste los errores de comunicación que tiene el gobierno del Partido Popular para hacer un poco de pedagogía sobre la situación? Bueno, yo no tengo esa impresión, yo no dirijo la comunicación del gobierno, como usted puede entender, pero yo no tengo esa impresión. Yo creo que son medidas muy difíciles, que requieren quizás más explicación, pero son muy difíciles y las estamos adoptando
con la premura del tiempo. Cuanto antes seamos capaces de que quienes nos dejan el dinero reaccionen positivamente a nuestras medidas, mejor será. Y por eso yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo en no perder el trabajo que tenemos que hacer, que es seguir reformando para trasladar esa confianza a quien nos deja el dinero. Lo de la comunicación, pues posiblemente tengamos que explicarlo y tengamos que hacer un esfuerzo el gobierno y nosotros desde el partido, pero créame que son muchas cosas en muy poco tiempo para poder entenderlo. Hace muy poco tiempo estábamos hablando de cómo íbamos a pagarle la deuda que habían contraído los ayuntamientos y las comunidades autónomas para que ese dinero llegara a las comunidades autónomas, para que ese dinero llegara a la pequeña y mediana empresa como medida de estímulo a la contratación. Hace poco estábamos explicando la reforma laboral, hoy estamos hablando de la reforma de la sanidad y la educación. Se están acometiendo tantas reformas necesarias en nuestro país para crear empleo que quizás sea la sobrecarga de cosas que hay que explicar más que un fallo en la comunicación. Esther. Hola, buenos días. Yo quisiera hacerle dos preguntas, si me permite. Una tiene que ver con las medidas anunciadas ayer por el Gobierno, que parece que uno de los objetivos que perseguían era frenar una nueva embestida de los mercados. Bueno, después de abrir esos mercados, la bolsa española se ha desplomado a mínimos esta mañana y la prima de riesgo sigue subiendo. ¿Cómo interpreta esa reacción de los mercados? Si se han creído o no esa nota de prensa que salió ayer desde el Palacio de la Moncloa. Y luego quisiera preguntarle sobre esta casa. Usted, que ha sido portavoz de la Comisión de Radio Televisión Española, no sé si comparte con algunos compañeros de su partido que es urgente renovar la presidencia y la dirección de Televisión Española, porque se está haciendo una información más ideológica que profesional, y sobre todo si tenemos alguna noticia de que el presidente del Gobierno y el líder de la oposición estén hablando sobre este asunto, ya que a algún sector de su partido le parece una cuestión urgente. Bueno, yo creo que hay que insistir en las reformas. Creo que hemos presentado un presupuesto, hemos hecho varias reformas, ley de estabilidad, reforma laboral, pago a proveedores, varias cuestiones importantes. Hemos presentado los presupuestos y tenemos que seguir con reforma para conseguir, insisto, esa confianza necesaria